yo creo que el trabajo fundamental que se hace en Got Talent, que luego uno no lo ve claro cuando ve el programa, porque parece un programa de entretenimiento clásico como ha habido otros, pero la verdad que en Got Talent el trabajo de guión es muy importante. Al principio, cuando hay que hacer la búsqueda de los personajes que luego van a salir en el programa, y sobre todo por cada uno de ellos, antes de que suban a ese escenario, y es importante descubrir qué historia lleva cada uno de esos personajes y cómo la vamos a contar, qué enfoque le damos a cada uno de ellos. Hay reuniones previas para decidir cómo vamos a contar la historia de este personaje. Es muy importante eso, y es un poco ahí hacer una apuesta sobre cómo vamos a contar ese personaje, que luego siempre te puede sorprender, pero luego el recorrido emocional que él va a vivir dentro del programa casi siempre confirma tus previsiones, y aún más cuando, como contaba antes en la mesa redonda, los miembros del jurado no saben nada de este personaje, no tienen un guión, no hay líneas de preguntas, no saben si estamos contando que de repente luego vendrá su mujer y le va a pedir matrimonio, no saben nada de su actuación, no tienen pinganillo, no hay nadie que les guíe, entonces sus reacciones son espontáneas, y el trabajo de guión previo es cómo enfocamos este personaje, qué historia contamos, cómo hacemos para que el jurado reaccione de la manera que esperamos, y luego de repente todo esto cambia porque tienen su reacción espontánea. Pero te puedo decir que en el trabajo de perfil que tú haces sobre todos los personajes, casi todos luego han salido como pensábamos, porque cada uno lleva una historia y tú eliges una línea de guión de su vida y decides contar esa vida, y luego ya el programa se construye en edición, dándole ritmo, buscando tramas, construyendo la emoción, cebando, y es muy interesante ver cómo luego el público ha respondido a eso. Obviamente la variedad es muy importante porque es un programa de entretenimiento, entonces juegas con personas de varias edades que tienen actuaciones distintas, y hay un trabajo de casting previo a las audiciones donde tú conoces al talento, y más que, ¿sabes? No, tú buscas la variedad, buscas personas que sorprendan, que tengan una historia que contar, y muchas veces tú no sabes cuál es tu historia que quieres contar. Y el trabajo del guionista es, junto con los redactores, intentar ver cuál es tu historia, cómo la vamos a contar, y sobre todo cómo hacer que tu historia sea emocionante y sorprendente. Obviamente luego en el trabajo de guión cuenta mucho eso, la variedad que te decía antes, porque tienes que tener niños, aún mayores, grupos, historias que sean emotivas, historias que sean más divertidas, y eso obviamente es un trabajo de escaleta y de previsión muy importante. Ten en cuenta que nosotros vemos miles de personas antes en el precasting, y luego ya entran muchos en el programa. Se grabó para las audiciones como creo 12 días de grabación por unos 30 personas cada día. Entonces puedes imaginar cuántas personas entran en el programa, y puedes imaginar cuántas hemos visto antes. Y entonces es un trabajo de selección muy importante. Y antes de las audiciones hay ese trabajo previo de escritura, que es muy importante. No es un trabajo de un guión de continuidad, como se dice, como fuera un prime time o un directo. Es un trabajo de este personaje, qué queremos contar de él. Y todo el recorrido que ese personaje va a hacer dentro del programa sigue esa línea de guión. Cuando grabamos los totales con ellos, las entrevistas previas, cuando hacemos los momentos de reality, como los llamamos, cuando están ahí con las conversaciones, cuando se encuentran con Santi por primera vez, cuando luego suben al escenario delante del jurado, y todo ese recorrido que va a hacer cada uno de ellos sigue un poco esa idea de la historia que queremos contar de él, sin pero transformar esa historia. Simplemente de todo lo que tú puedes contar de tu vida, esta es la parte que creemos que es interesante para el programa, que mejor te represente, que mejor te puede permitir que te puedas lucir dentro del programa. Tú ten en cuenta que, a diferencia de otros países,
A diferencia de otros países en el mundo, aquí en España todas las audiciones se han grabado seguidas, prácticamente, sin interrupciones entre una y otra, porque no era itinerante como en otros países. Entonces, antes de empezar los 12 días de grabación, prácticamente tienes que tener todo el trabajo hecho de preparación de ese programa. Y luego cada programa se edita con las mejores piezas de los distintos días, y en edición más o menos son como 2 semanas por cada programa, pero luego claro, hay miles de cambios, hay miles de versiones, y hoy están terminando el programa que se emite mañana, porque hasta último momento no sabes cuándo va la publi, tienes que hacer los cebos, hay que hacer muchas pequeñas piezas que al final llega siempre el último día, pero más o menos los tiempos son eso, y todo el trabajo previo de casting son meses y meses de búsqueda. En edición, no quiero decir que el programa se construye en edición, porque por lo que te comentaba antes, las historias de cada uno de ellos que tú quieres contar ya las tienes previstas, y el trabajo de montaje respeta ese plan de guión que tú tenías. Lo que sí que se hace es el trabajo de escaleta de programa, donde decides dónde va cada pieza, esta pieza, cuál es la siguiente, si hemos tenido un número de este tipo, vamos a tener otro, vamos a hacer un clip de magos que no han funcionado para llegar luego a un momento de un mago que sorprende a todos. Es decir, es un trabajo de escaleta y de variedad dentro de un programa. En qué momento ponemos el pase de oro, que es cuando dan al botón ese amarillo, en qué momento el programa lo ponemos, cómo lo vamos construyendo, qué personajes ponemos en qué orden, y claro, eso luego te afecta la edición y cómo vas contando cada personaje y cómo das ritmo al programa, porque ten en cuenta que es un programa muy largo, que va un sábado por la noche, que es para toda la familia, que tiene que enganchar un poco con lo que vas contando. A ver, en Got Talent España nos hemos basado prácticamente totalmente en la versión inglesa. De hecho, hay personas que han hecho la versión inglesa, que han trabajado con nosotros y que están trabajando con nosotros aquí en España. También seguimos el modelo italiano, que ha ido muy bien en los últimos años. Es decir, es un programa que lleva ya tantas temporadas que sabemos cómo se hace, y la suerte de trabajar en un grupo internacional te permite aprovecharte del trabajo que se ha hecho en otros países donde han aprendido, y tú puedes aprender de sus fallos y puedes aprender de cosas buenas que han ido conociendo a lo largo de todas esas temporadas, y entonces eso te permite tener una base de seguridad que también a las cadenas les viene muy bien, porque, ¿sabes? Si tú produces este programa en 40 países del mundo, hay una serie de personas de la empresa internacional que luego hacen como los flying producers, que van en todos los países para explicar cómo hacerlo. Y en todas las fases, en la fase de casting, en la fase de grabación, y ahora ya volverán para la fase de los live, porque cambia el programa completamente respecto a la fase de las audiciones, y te explica un poco los trucos, pero luego siempre hay un trabajo de adaptación al país y también a las costumbres televisivas de cada país. Pero la suerte de formatos tan internacionales que son marcas, y eso te ayuda mucho. Yo creo que en todos estos programas es trabajando con la realidad en el fondo, porque, ¿sabes? Un guionista de un programa de humor tu trabajo es encontrar buenas ideas, ver las tendencias, buscar chistes divertidos. En programas de reality, de talent, lo que tú haces es trabajar con la realidad, con personas reales. Y entonces lo más complicado es saber lidiar con esas personas, encontrar el equilibrio, y sobre todo lo más complicado es eso, lo sigo repitiendo porque es fundamental, es saber contar su historia. Entonces es difícil por cada persona encontrar qué quieres, porque a veces ellos no saben lo que quieren contar, y tú tienes que ser capaz de trabajar con ellos. Y también hay un trabajo personal, casi como decíamos antes, de psicólogos,
con ellos. Y eso vale para Got Talent, como para Gran Hermano, como para Granjero Busca Esposa o, no sé, cualquier otro programa de reality o docu-reality, porque trabajas con personas reales.